Y las autoridades de nuestro país no cumplen con la transparencia cuando se trata de construcciones en zonas indígenas. ¿Por qué le digo esto? Antonio Aranda nos cuenta. El Estado mexicano incumple continuamente con su obligación de proporcionar información oportuna y completa sobre los proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y de infraestructura cuando estos se realizan en territorios indígenas. Lo anterior impide su ejercicio libre del derecho a la consulta y el consentimiento libre, lo cual limita su participación en la toma de decisiones en la política ambiental del Estado mexicano, consagrado en la Constitución Política. Así lo declaró Melquisedec González, director de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, en entrevista durante la clausura del Seminario para Periodistas sobre el Cambio Climático impartido por la organización Alianza Red. Las poblaciones indígenas tienen el derecho a que el Estado o los particulares les tomen opinión antes de que inicien los proyectos en sus territorios, y tienen el derecho además de dar el consentimiento. Esto quiere decir sí o no a la realización del proyecto en su territorio. En realidad en México no se ha cumplido con ese derecho, y bueno, tú puedes hacer una revisión en la Corte Interamericana de Derechos sobre todas las demandas que hay de poblaciones indígenas sobre el Estado mexicano por incumplimiento de estos dos derechos. Melquisedec González afirmó que hasta el 70% de las zonas con mayor biodiversidad del país se encuentran bajo el control de pueblos indígenas, por lo que las empresas transnacionales continuamente intentan apoderarse de estos recursos naturales. El 70% de la biodiversidad en mejor conservación en México está en territorios indígenas. Es decir, la mayor cantidad de centros de origen, centros de diversificación, etcétera, etcétera, están en territorios indígenas. Entonces han cobrado una relevancia muy alta. Empresas pues transnacionales que quieren acercarse para hacer uso de estos recursos. Entonces la protección de esos derechos en términos de la supervivencia de los ecosistemas en México es sumamente importante. Cabe destacar que tan solo el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 2 recomendaciones al Estado mexicano por la violación de estos derechos humanos. Reportó Antonio Aranda.